versículo 22. El tema de hoy se llama Jesús camina sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. Estamos hablando de los milagros de Jesús, los milagros de la Biblia. Y hoy vamos a ver este milagro. Hay que mencionar que la mayoría de los milagros registrados en la Biblia sí son para nosotros, son para la iglesia. Es decir, los podemos experimentar y recibir. Pero hay otros que son muy poquitos que no, como este. Porque aquí vamos a ver el milagro de Jesús caminando sobre las aguas, sobre el mar. Esto no nos es dado a nosotros como hijos de Dios, tener esta autoridad o este poder de caminar sobre las aguas. Por eso es que vamos a ver a través de esta historia cómo el mensaje central no es en sí el milagro de que Jesús caminó sobre las aguas, sino el milagro de que Jesús calmó la tempestad. Y derivado de este milagro vienen otros temas, otros puntos, principios muy importantes para nosotros, que es el de la fe. Y ahí es donde vamos a ir centrando nuestra atención. Vamos a leer entonces Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículo 22, dice así: que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, mientras tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó la tempestad. Verso 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por la oportunidad de estar reunidos, por tu palabra. Tu palabra, Señor, para nosotros, para esta iglesia, es lo más importante, es lo más valioso, Señor. Es nuestro fundamento de fe. Y al escudriñar esta historia, esta anécdota, esta experiencia, vivencia de Jesús con los discípulos, creemos que hay cosas, hay principios, hay enseñanzas espirituales que tú nos vas a traer hoy. Permítenos entender, Señor, y comprender tus planes para nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que vimos hace 8 días, Mateo incorporó el de la calma de la tempestad, el milagro de la calma de la tempestad. Y por supuesto, ahí hace algunas menciones muy interesantes, como lo acabamos de leer, que vamos a tratar de ir aclarando. Y digo aclarando porque a veces hay ciertas cosas que en nuestra lectura hay tendencias de nuestra mente a pensar que nosotros podríamos llegar a hacer cosas que Jesús hizo. El corazón es engañoso, dice Jeremías, la mente es engañosa. Además es torcido el corazón, ¿no? Es engañoso. En ese sentido nosotros tenemos que ir, hermanos, como iglesia, ir creciendo en el discernimiento de parte del Señor. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la habilidad que Dios nos da para
saber separar lo bueno de lo malo, saber comprender lo que está bien y lo que está mal. Y a veces en este tipo de anécdotas nos falta el discernimiento, porque decimos, bueno, si Jesús caminó sobre las aguas y yo soy hijo de Dios, entonces pues hijo de tigre pintito, entonces yo puedo caminar sobre las aguas también. Y la mente nos engaña. Además, para poder enseñar la Biblia o interpretarla, hemos aprendido que la escritura no es deductiva, es inductiva. Nada se debe aprender por deducción. ¿Sí? Es que yo pienso, como pasó esto, pues entonces quiere decir esto, sino por interpretación. ¿Sí? Entonces vamos a interpretar, y va a ser muy rápido, este asunto de que Pedro camina sobre las aguas, porque no es nuestro tema que Pedro caminó sobre las aguas. Nuestro tema es la fe. Nuestro tema es la autoridad y el milagro de Jesús sobre su propia creación, que calma la tempestad. Y ahí es de donde extraemos de una historia verdades y principios. El verso 22, ahí va a poner su separador siempre, para poder ir a otros versículos y regresar a este. Dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es bien interesante este versículo. Mateo utiliza el verbo subir cuando dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos subir en la barca, o entrar en la barca, porque el sentido de subir o hacerlos entrar es un sentido de urgencia, es un sentido de impulso, y expresa la idea de forzar a una persona a hacer algo. Entonces, lo que Jesús hizo con los discípulos fue impresionante, porque Él los constriñó, los obligó, o los obligó, los mandó, les ordenó a que subieran inmediatamente a la barca, para que ellos fueran al otro lado de la orilla y pudieran verse tal vez un día después, mientras Él se quedaba atendiendo o despidiendo a las multitudes. Esto es interesante. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué despedir a la multitud con tanta urgencia, ¿no? Con tanta premura? ¿Por qué enviar a los discípulos con tanta urgencia al otro lado? Una respuesta que dan los estudiosos de este versículo es que Jesús lo hizo simplemente porque, número uno, no había motivos ya para quedarse allí, porque Jesús ya había terminado la enseñanza, ya había hecho milagros, ¿sí? Y entonces el Señor, en su presciencia o en su conocimiento anticipado, sabe lo que tiene que hacer el día de mañana, y entonces Él de esa manera va dirigiendo a sus discípulos y va tomando Él las decisiones. Ahora bien, el punto es que Jesús con urgencia les dice: súbanse a la barca y váyanse. Esto es muy importante aplicarlo a nuestras vidas ya, porque lo que está enseñándonos Jesús es la importancia de la obediencia. Todos digan obediencia. La obediencia es un principio elemental en la vida del cristiano, que figura en toda la Escritura. Y es que a veces habrá ciertas cosas que el Señor nos va a mandar a hacer, y oigan bien, y debemos obedecer inmediatamente y sin cuestionarlo, lo que sea. A ellos les dijo: suban a la barca y váyanse, vayan del otro lado, después nos vamos a ver. Yo me voy a quedar aquí despidiendo a la multitud, pero ustedes súbanse y váyanse, ¿sí? Y es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que la vida del cristiano es así: vivir bajo la autoridad del Señor, vivir bajo el gobierno de Cristo, y entender que debemos obedecer al Señor sin cuestionarlo. A lo mejor no te diga a ti lo que le dijo a los discípulos: ve y súbete a una barca. O a lo mejor a ti no te ha puesto al frente aquí arriba para hablar en público, como a mí, que me dijo en su momento: ve y predica mi palabra, ¿no? Y tú vas a hacer lo que yo quiero que seas. Pero a lo mejor a algunos de ustedes les ha dicho el Señor cosas como: ve y perdona. Y tienes que perdonar. A lo mejor el Señor a ti te dice: ¿sabes qué? O ve y pide perdón. No, porque muchos dicen: no me ha venido a pedir perdón, pero quizá el Señor a ti es a quien te ha mandado a que pidas perdón, aunque tal vez tú no fuiste quien cometió la falta. A lo mejor el Señor te dice: oye, quiero que me sirvas. Y nosotros tenemos que obedecer inmediatamente las órdenes del Señor, sin cuestionarlo. Otra buena razón de por qué Jesús despide a los discípulos con tanta urgencia era porque el lugar
donde estaban era un desierto, como lo vimos la semana pasada. Era un lugar ya no apropiado, ya era tarde, no había más alimento, bueno, ya estaban llenos ahí, ¿verdad? Sin embargo, Jesús puede ser una de las posibles razones para despedir a la multitud. Pero el punto es que el ministerio del Señor había concluido en aquella ocasión. Y miren, esto es muy bonito, porque Jesús, como un buen amigo que es de nosotros, como todo un Señor, como todo un caballero, como un extraordinario pastor, pues despide a la multitud y también despide a los discípulos para que descansen, ¿sí? El Señor también quiere que descansemos, y hasta en eso tenemos que obedecerle a Dios. Es que a Dios se le debe obedecer en todo, hermanos, ¿verdad? A veces no es fácil, pero no crean que el cristianismo solamente se fundamenta en activismo, en qué hago y ahora qué hago y qué otra cosa hago y ahora qué vamos a hacer y qué vamos a seguir haciendo y después de eso qué vamos a seguir haciendo. No, el Señor ha traído paz a nuestras almas y tenemos que aprender a discernir el tiempo, el momento y las órdenes del Señor. Versículo 23 de nuestra historia dice que Jesús despide a la multitud, sube él al monte a orar, y cuando llega la noche se encontraba ahí solo. Los evangelios nos muestran siempre a Jesús como un hombre de oración. En los momentos más relevantes de su ministerio siempre lo vemos en comunión con su Padre Celestial. Algunas veces la Escritura dice que oró toda la noche, como cuando eligió a los 12 apóstoles. Pero también dice la Biblia, narra la vida de Jesús, que cada día se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, y buscaba un lugar tranquilo para orar. Marcos capítulo 1 versículo 35 lo dice. Marcos 1:35, levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. Qué importante es la oración, ¿verdad, hermanos? Pero escuchen bien, sobre todo cuando separamos un tiempo exclusivo para orar en intimidad con Dios. Eso es lo que Jesús hizo. No es lo mismo cuando oramos por los alimentos y bueno, Señor, te damos muchas gracias por estos alimentos, que sean bendecidos en tu nombre, santificados a través de la oración, esto, aquello, amén. En la mañana nos levantamos, Señor, gracias por este nuevo día. En la noche nos acostamos, Señor, gracias por este día, etcétera. Una oración de 5 o 10 segundos, máximo 1 minuto, ya rayados 3 minutos y todavía no llegamos al amén y ya estamos roncando. Bueno, quiero suponer que por lo menos eso hacemos como cristianos, ¿sí? Por lo menos lo más básico de lo más básico, ¿no?, que existe en la vida. Sin embargo, este tiempo de oración va más allá, hermanos. Este tiempo y este ejemplo de oración, de vida de oración de Jesucristo, va mucho más allá. Él nos está hablando de un tiempo exclusivo de comunión, de íntima relación con Dios. Un momento donde tú a solas con Él, mira, le lloras, te le hincas, si quieres te acuestas boca arriba, boca abajo, te paras, caminas, das 2, 3 vueltas, te vuelves a sentar, le pides, le dejas de pedir, le adoras, le cantas. A veces ya no sabes ni qué decir, te quedas quieto en la presencia de Dios a ver si te habla, y si no te habla, pues sigues otra vez orando, y si te habla, gloria a Dios, ¿no? Eso es lo que Jesús nos enseña, a buscar tiempos de intimidad y de comunión con Dios. A veces la oración se ha convertido en una simple rutina de los cristianos. Hasta dicen, es que tenemos que orar. No tenemos que orar, hermanos. La oración es una actitud del corazón de un hijo de Dios. ¿Acaso tú no hablas con tus hijos? ¿No hablas con la gente? ¿No te comunicas? ¿No tienes comunión con tus amigos? Bueno, ¿cuánto más un hijo de Dios tiene que tener comunión con su Padre Celestial? Jesús fue un hombre que oró habitualmente. No lo veas como Dios, aunque era Dios. Las virtudes de hombre son excepcionales, pero no son únicas de Él. Su vida es una enseñanza para nosotros que también somos hombres. Él oraba habitualmente. Solo anoten pero no busquen. Marcos 6:46 dice que después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Repito, Jesús oraba habitualmente, como un hábito, no como una costumbre, como un, ¿cómo dije hace un momento? Bueno, como una costumbre de que hay que hablar con Dios. Se me olvidó la palabra. Pero escuchen bien, hablando del ministerio de Cristo y del ministerio de los apóstoles, del ministerio de los profetas, del ministerio de Moisés, del ministerio de Abraham, etcétera, etcétera, podemos entender algo, que no puede haber éxito ministerial en público si no hay un tiempo de oración en privado. Y de la misma manera para nosotros, no podemos estar esperanzados a tener éxito en la vida como cristianos, en cualquier área, en tu salud, en tu trabajo, donde sea, si no eres un cristiano que apartes tu tiempo de intimidad con Dios. Nosotros los predicadores tenemos que invertir ciertas horas para estudiar la Escritura, para hacer trabajos de investigación, trabajos de interpretación, buscar contextos culturales, políticos, religiosos, tal vez para entender un solo versículo. Tenemos que ir a un original griego, tenemos que ir a un original hebreo, que es un interlineal, y estamos investigando las Escrituras. A veces un versículo me lleva del Nuevo Testamento, me lleva hasta el Antiguo Testamento, o uno del Antiguo Testamento me lleva hasta el Nuevo Testamento, y se arma como un mapa tremendo para poder encontrar el significado de un texto que yo quiero exponer con veracidad. Bueno, qué bueno, pero un predicador, además de hacer eso y apartar un tiempo para eso, si no aparta un tiempo para tener intimidad con Dios, no sirvió lo que hizo. Porque al final lo que ese hombre va a transmitir va a ser mero conocimiento. Y lo que un predicador debe transmitir es la vida de Dios a la iglesia. Amén. Y no podemos tener nosotros tampoco éxito en la vida si no separamos un tiempo a solas con Dios. Alguien dijo algo muy interesante: las riquezas y provisiones espirituales se alcanzan sobre las rodillas en el silencio íntimo de la soledad con Dios. Aquel que no sabe estar solo pone de manifiesto que está vacío de la presencia de Dios en su vida. La gente en general aborrece la soledad. No le gusta estar solo, no le gusta estar sin amigos, ¿sí? Sin hacer cosas, buscan el ruido. La gente busca las masas como la solución a su vacío interior, que ese vacío no es otra cosa más que el silencio de Dios en su vida, porque cuando no hay una relación con Dios, no está la manifestación de Dios en nuestro interior. Entonces, al haber ese vacío, buscamos las maneras de no sentirnos vacíos. Pero quien tiene comunión con Dios, fíjense bien, y el que tiene el corazón y la mente saturados de la palabra de Dios, siente la necesidad de buscar un lugar para estar a solas con el Señor. Simplemente dependemos no de la oración, sino de la comunión con el Señor. No podemos andar por la vida, si somos cristianos y hemos leído la palabra y venimos a la reunión y cantamos salmos al Señor, himnos espirituales, esto y lo otro, y no sentir hambre, necesidad de orar, de tener comunión. No, eso no, hermanos. No le puede suceder a un creyente, a un hijo de Dios. Esa es una discrepancia en absoluto. Pero se da porque la gente tiene un vacío. Vayamos a Mateo 6:5, por favor. Mateo 6, verso 5. Ante esta situación, que la gente busca el ruido, busca la actividad, la forma de sentir paz en su interior, vida en su interior, espiritualidad, Jesús dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Él se está refiriendo a los líderes de aquella época que, fíjense bien, que no tenían intimidad con Dios, que no conocían a su Dios en la intimidad, pero que les gustaba, vamos a leerlo, les gustaba, amaban orar en pie en las sinagogas,
Amaban orar en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. La palabra vistos o verbo ver es la palabra griega phaino, que significa darse a conocer. Ellos amaban orar en las sinagogas, a la vista de todo y en las esquinas, para darse a conocer. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Recompensa es la palabra griega mistos, que significa galardón o salario. De cierto les digo, dijo el Señor, ellos ya tienen su premio, ya tienen su galardón, ya tienen su salario. ¿Cuál fue su galardón? ¿Cuál era su premio? La admiración de la gente, el aplauso de la gente, que la gente decía: oh, qué tremendo fariseo, cómo ora, cuánto ora, me impresiona. Y la gente decía: yo quiero ser como él, yo quiero orar como él. Pero ellos eran aparentes de piedad porque no tenían una comunión con Dios. Estaban tan vacíos por dentro que le dijeron a Jesús en una ocasión: demonio tienes. En otras ocasiones le decían a Jesús: tú eres hijo de José y María. Lo tenemos bien presente, dando a entender que eres un hijo de fornicación. Tu mamá María estaba embarazada de ti cuando tu papá José todavía no se casaba con tu mamá. Le decían: Jesús Nazareno. Nazareno significa menospreciado. Tú eres un hombre menospreciado por nosotros. ¿Y por qué lo hacían? Le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: no, señores, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, por eso quieren matarme. Porque estaban vacíos, porque no tenían comunión con Dios. Conocían la ley, sabían lo que decían los profetas, sabían en qué consistían los rituales que ellos hacían: la purificación de los vasos, la purificación de los platos, la purificación de esto, el lavado de aquello, el lavado de manos. Todo lo conocían, pero no tenían ni la mínima relación con Dios. Estaban vacíos, huecos por dentro. Por eso el mandamiento de Jesús es: ora a tu Padre que está en secreto. ¿Sí? Ora a tu Padre que está en secreto. Secreto. Secreto se traduce como algo oculto, pero oiga esto. Es un adjetivo que está hablando no del acto, sino de la persona. Cuando Jesús está hablando de la oración, no está hablando de la oración como el acto de abrir la boca y pronunciar palabras, sino de la persona de Dios. Él está diciendo: tú tienes que orar a la persona que está en secreto. Y para que te puedas acercar al que está en secreto, hazlo en secreto, sin quererte dar a notar. Está hablando de Dios y está hablando de ellos al mismo tiempo. Así que la enseñanza es que aunque Dios es el centro de la vida, el centro de la Escritura, Cristo también, no quiere decir que a él le guste el protagonismo. El protagonismo es de los hombres. Y así tampoco nosotros, el sentido de nuestra oración debe ser en secreto, sin protagonizar, y en intimidad con Dios, para que nuestra oración sea contestada. Eso es lo que hizo Jesús. Los discípulos estaban en la barca, pero él estaba separado orando al Señor. Versículo 24. Y mientras esto pasa, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces Mateo pasa de Jesús en el monte orando a la barca con los discípulos. La tierra ya estaba distante, el bote estaba a mitad del mar. Y Mateo dice que además el viento les era contrario. Sí, por lo que sin duda estos hombres, los discípulos, estaban haciendo un gran esfuerzo para ellos que estaban remando. Evidentemente, si tenía algunas velas su barca, no funcionaban, porque ellos iban hacia el lugar donde Jesús les había dicho y el viento era contrario. Entonces, si ellos se dejan llevar por el viento, hubieran regresado al punto de partida donde estaba Jesús. Pero Jesús les dijo: no, vayan para allá. Entonces estos hombres están esforzándose por llegar, y además de ese esfuerzo, dice que la barca está siendo azotada por las olas. Entonces, por favor, imagine esto que está sucediendo en ese momento. Un detalle importante es que los discípulos están solos allí en la barca.
o parecía que estaban solos, pero no era así. No estaba Jesús con ellos físicamente, pero yo les puedo asegurar, por lo que enseña la Escritura y por el carácter y las virtudes de Cristo, que Jesús estaba orando por ellos. Porque Él se fue a orar. No nos dice que oraba, pero Jesús debió estar orando por sus discípulos, ¿no les parece? Además de tener su intimidad con Dios. Ellos se sentían solos, los discípulos. ¿Y cuántos de ustedes se han llegado a sentir solos también? ¿No? Y solos, muchos dicen, bueno, se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi esposo, se murió un hijo. Pero hay otra soledad, cuando a veces la gente dice, me siento solo como sin Dios, como que Dios no me oye a mí, como que Dios a mí no me habla, yo no oigo su voz, dicen. Siento que Dios no está conmigo, siento que Dios se ha alejado de mi vida, siento que Dios me ha abandonado. Pero no estamos solos, hermanos. Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Y así como hay un acusador de los hermanos, que es Satanás, y que día y noche va delante del Padre y nos acusa, también tenemos a un intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo, que lleva nuestras necesidades delante del Padre y nos ayuda. Gloria a Dios. No estamos solos entonces. Te puedes sentir solo, pero llévate esto, no estás solo. Amén. ¿Qué dice Mateo 28:19? Por tanto, id, dijo Jesús a los discípulos, y hagan discípulos. Vayan a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí. Ahora, este y he aquí no es una condición, es una promesa. Es una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él no está diciendo, si no me obedeces, si me obedeces estoy contigo, y si no me obedeces no estoy contigo. Porque si así fuera, entonces a lo mejor un día Él estaría con nosotros y un día no, un día sí y un día no, o un día sí y un mes no, ¿verdad? Un día sí y un mes no. No, Él siempre está con nosotros. ¿Qué haces cuando ves a un hijo que se siente solo? Digo, si eres un buen padre, vas a ir y le vas a dar una palabra y le vas a decir, no te sientas solo, hijo. Una ocasión fui a recoger a mis hijos a la escuela y veníamos en la camioneta y mi hijo Pablito me dice, papi, hoy lloré en la escuela. Digo, ¿por qué lloraste? Es que nos hicieron examen y en el examen iba contestando, él tiene 6 años, y hubo una pregunta que no supe responder. Y volteé a ver a mis amigos y todos estaban escribiendo y yo me quedé ahí, ya no pude avanzar. Entonces lloré, me desesperé y lloré y sentí miedo. Y acabó el tiempo y entregué mi examen y no pude terminar. ¿Y yo qué tenía que haberle dicho en ese momento? Ante su necesidad, ante su impotencia, ante su tristeza, ante su sentimiento de soledad, le dije, hijo, no estás solo. Jesús estaba ahí contigo. Tú pídele ayuda al Señor. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar más. Vas a repasar más las letras. Vas a ocupar un poquito más de tiempo en esto y en esto y en esto. Pero aunque te sientas así, acuérdate, Pablito, no estás solo. Jesús está contigo. Y así es Dios con nosotros. Pareciera que estamos solos, pero llega justo en el momento que lo estamos necesitando. Amén. El viento era contrario, les dificultaba el avance, les dificultaba todo. Las olas anegaban la barca, el cansancio hacía mella en sus fuerzas.
La situación era realmente dramática, no podemos describirla de otra manera. Juan dice que no era un viento cualquiera, sino un gran viento, un gran viento. Las tormentas son frecuentes en la vida cristiana. ¿Y saben en qué momento comienzan? ¿Saben cuándo comienzan las tormentas en la vida cristiana? No cuando pecas ni cuando te portas mal, cuando hay bonanza. Tú vas bien, ellos iban bien en la barca. Ellos iban hacia donde Jesús les llevó. Yo creo que iban cantando y alabando al Señor, iban bien contentos. Y de repente Juan dice que vino un gran viento y el mar se encrespó contra ellos. ¿Sí? ¿Y qué está pasando ahí, hermanos? Que de la bonanza pasan al conflicto, a la prueba, al problema. Y eso es algo que debemos saber, porque cuando las cosas van bien, pues todo va bien. Y estamos bien y cantamos al Señor y hasta servimos y hasta ofrendamos y cooperamos para la barda de la iglesia. Y pídanme más, quiero dar más, pídanme más. Pero cuando viene la turbulencia, ¿qué pasa en nuestro interior? Nosotros ya deberíamos saber que las pruebas son habituales en la vida cristiana. Pero más que eso, ya deberíamos saber que son necesarias. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe y conducirnos a una madurez espiritual. ¿Cuántos reconocen que necesitan madurez espiritual? Las pruebas nos van a ayudar a madurar. Las pruebas nos van a ayudar a estar más sólidos en la fe, hermanos. Por eso cuando viene la prueba y tú le preguntas o le reclamas o te enojas contra Dios o dejas de venir a la iglesia simplemente porque no entiendes las cosas, te falta solidez, te falta firmeza en tu fe. No eres el cristiano que has creído que eres, no, te falta relación con Dios. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bien contentos cuando venga la prueba. Sigan cantando cuando llega la prueba. Sigan sirviendo cuando llegue la prueba. Sigan glorificando a Dios aunque llegó la prueba. Sigan predicando a Cristo aunque llegó la prueba. Sigan. ¿Me están escuchando? Sigan. Verso 3. Porque deben saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero no solo la paciencia, porque la paciencia debe tener más fruto, su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, en medio del conflicto, la fe, nuestra fe, es la que sale enriquecida y consolidada para cosas mayores. No podemos avanzar más, hermanos, si nuestra fe no está cada vez más sólida, si no estamos cada vez más consolidados, como lo dice primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué, Pedro? Para que, sometida a prueba tu fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual el oro, aunque es perecedero, se debe probar con fuego, con mayor razón tu fe sea probada para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Amén. El oro es probado, es un metal precioso, ¿sí? Y va a depender de la purificación del oro el costo. No es lo mismo una cadenita de chapa de oro que una de 24 quilates de oro. El precio lo dice, y también la mancha verde que te deja te lo dice, ¿no? Después sin tiempo. Bueno, la fe, hermanos, con mayor razón, vean cómo hace el comparativo, pone el ejemplo, la ilustración, también va a ser probada. Y la fe es mucho más valiosa que el oro, porque la fe es eterna, porque la fe es un asunto divino, es espiritual, es algo que nos va a hacer crecer, que nos va, ¿cómo describirlo? Que nos va a ayudar a conocer más a Dios, o las riquezas de su gloria,
o la divinidad de Dios, la persona de Cristo, la obra de Cristo. Pero tiene que ser probada también. Y el propósito entonces es purificar la fe. La vida de fe, bueno, es comparada con el oro, ya lo vimos. El hecho de que podamos estar en una iglesia como esta y que a lo mejor tú digas, bueno, esta es una buena iglesia, este es un buen lugar, nos están enseñando la palabra, estamos cantando la palabra, nos están restaurando con la palabra, nos están aconsejando con la palabra, les están enseñando a mis hijos con la palabra de Dios. Que bueno todo eso, pero eso no significa que entonces siempre vamos a estar en bonanza. Eso no significa eso. Por ejemplo, los discípulos siempre estuvieron donde el Señor estaba y siempre iban a donde Jesús les mandaba. Y sin embargo, la tormenta de ellos era azotada violentamente por las olas, por el viento, como si estas olas y el viento trataran de impedir la voluntad de Jesús, que les dijo vayan del otro lado, ¿sí? Y ellos iban contra corriente, contra el viento, contra la fuerza del viento. Y ahí está el problema, porque las pruebas que Dios permite no son para que frenemos el avance que llevamos bien en el Evangelio, el avance que ya hemos obtenido, que ya tenemos. Al contrario, es para que avancemos más, ¿sí? Es para que avancemos más. ¿Cuántos tienen pruebas en su vida en este momento? ¿Ves? Dios quiere que avances más. Dios quiere hacerte crecer. Que no te enojes a la primera, que no te justifiques de todo, que sepas perdonar, que sepas pedir perdón, que trates bien a tu esposa, que ames a tus hijos, que pastoreen bien su hogar, que tengan una buena relación, que aquí en la iglesia seamos buenos hermanos unos con otros. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a sus discípulos caminando sobre el mar. La noche había avanzado mucho, hermanos. Faltaban más o menos 3 horas para que amaneciera. La oración del Señor se había prolongado. Los discípulos estaban en prueba. El Señor Jesús estaba orando. Su oración se había prolongado por varias horas. Los discípulos estaban agotados y además todavía lejos del destino donde Jesús le había dicho que tenían que llegar, o donde Jesús quería que ellos llegaran. En medio de la difícil situación, Mateo dijo que Jesús vino a ellos. ¿Y por qué Jesús vino a ellos? Porque ahí nos refleja la bondad de Cristo, la misericordia del Señor, el cuidado del Señor por los suyos lo movió a misericordia y corrió en su ayuda. Él pudo desde tierra hacer algo, o orar a su Padre, decirle: Padre, ayúdalos, o calma la tempestad. No, él fue personalmente, decidió personalmente y milagrosamente corrió sobre el mar. En su bondad, en su amor, en su misericordia. Es lo que hace con nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? De repente estamos metidos en un problema, en una situación, y viene Cristo y corre a nosotros y nos tiende el brazo, que lo vamos a ver más adelante. Porque el mar estaba amenazando a los discípulos, estaba negando su barca. Pero para Jesús era un camino seguro. El viento, por muy violento que sea, no puede derribar a la persona de Cristo, ¿verdad? No puede, porque Él es el Señor. Él es el Creador. Entonces, Él no puede ser detenido por nada, ni por nadie. Las olas simplemente no tienen efecto sobre Él. Lo mismo le daba a Jesús caminar por los caminos polvorientos de Palestina que caminar por las montañas o caminar sobre el mar. Lo mismo, porque la deidad de Jesús se manifestaba en cada momento de su ministerio, en sus palabras, en sus obras. Nadie como Él.
Y a veces vemos en la televisión que un mago logró caminar sobre las aguas y ahí cruzó. Y un ilusionista, dice, y lo están diciendo, son ilusiones. Satanás se le acercó a Jesús en el monte, en el desierto, después de ser bautizado, si ustedes recuerdan, y lo llevó así en ilusiones, en un pensamiento. Satanás no tomó físicamente a Jesús, ni literalmente, y lo cargó y lo llevó hasta el pináculo del templo y le dijo: mira, si postrado me adores, todos los reinos de la tierra te daré. No lo hizo así, él no podía hacerlo. El Padre ni siquiera se lo habría permitido, pero lo llevó a través de pensamientos, a través de ideas, a la mente, que es como trabaja hasta el día de hoy Satanás. Él viene a nuestra mente con ideas, con pensamientos que se salen de los pensamientos de Dios o de la voluntad de Dios, y le dijo: si postrado me adoras, yo te daré todos estos reinos que tú me diste, yo te los doy, son todos tuyos. Y el Señor Jesús le transmitió no una ilusión ni una idea, sino la palabra de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ahora, según el texto de Marcos, porque está en armonía Mateo que leímos con Marcos, Lucas, Juan, por eso se llaman evangelios sinópticos. Dice Marcos que llegó a la altura, Jesús de tierra va hacia ellos caminando sobre el mar, y oigan esto, hizo como que pasaba de largo. No llegó directo y se subió a la barca, como que se iba. Marcos 6:48. Y viéndoles remar, ya Jesús viene de orar, ya viene caminando milagrosamente, sobrenaturalmente sobre el mar. Ve remar a sus discípulos, ahí lo dice el texto, con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Era cerca de la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y qué quiso hacer Jesús? Se les quiso adelantar. Y Mateo está diciendo lo que vivió ahí en la barca, lo que vio de Jesús. Lo vio venir caminando sobre el mar. Hizo como que pasaba, se les quería adelantar, y ellos remando, y Jesús caminando junto a ellos, y veían que se alejaba. Lo mismo hizo Jesús con los de Emaús, iba de camino. Pero lo que pasa es que el Señor Jesús quería enseñarles a sus discípulos la importancia de Él, y que ellos tenían que invitarlo, llamarlo a subir a su vida, a su barca. No debían seguir remando y solo viéndolo cómo se iba, quizá entre la neblina. Y muchos cristianos están con problemas y con situaciones, y ahí van, pero no voltean a ver, no invitan a Cristo a subir a su barca. Mejor van cristianos, mejor han ido con los brujos, cristianos. Mejor han ido con el psicólogo, cristianos, que invitar primero a Jesús a su vida. Todo el tiempo hay que decirle a Jesús: ven, Señor, ven a mi hogar, ven a mi familia, ven a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ven a mi trabajo. Quiero que estés tú conmigo. No solo en la tormenta, también cuando hay bonanza. No solo en la enfermedad, también cuando hay salud. No solo cuando hay pobreza, también cuando hay riqueza. ¿Sí? Por eso dice el texto en el verso 26 que los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, primero vemos que ellos creían en Jesús, sí creían en Jesús, pero no lo estaban esperando en ese momento, y menos que llegara caminando sobre el mar.
Cuando lo ven se llenan de miedo, no admiten que es Él, no lo pueden creer, piensan que es una aparición, un espíritu, literalmente un fantasma, dice el texto, y lo que hacen es gritar de miedo. ¡Ay!, dijeron. Y a lo mejor se abrazaban, ¿verdad? Y se apretaban y: ¡ay, un fantasma, Pedro! ¡Cállate, Lucas! No, en serio, Juan, un fantasma, ahí está. Y Pedro ahí. Dile al que está a tu lado: Jesús es una realidad. Y se te va a aparecer cuando más lo necesitas. Él está allí en nuestro corazón siempre, ¿sí? Pero cuando lo necesitamos, Él se manifiesta más palpablemente. Amén. Por eso para los discípulos, pues Jesús no era el que estaba caminando sobre las aguas. Por eso con miedo, no ya de las olas, no ya del viento, sino de la aparición, comenzaron a dar gritos y a decir: es un fantasma, es un fantasma. La falta de fe en Jesús hacía irreal lo que era una realidad. No era una visión de un hombre caminando sobre el mar, era la pura realidad de que Jesús de Nazaret lo estaba haciendo. En el Evangelio sinóptico de Lucas, que habla de lo mismo, Lucas dice que los discípulos creían que era un espíritu. ¿Por qué creían que era un espíritu? Porque los discípulos creían en los espíritus. Los judíos creían en los espíritus, pero ellos gritaban: es un fantasma. En lugar de saludarlo y darle la bienvenida, espantados gritaban. Y es que es normal que las aflicciones, los conflictos, las pruebas perturben interiormente al cristiano y frecuentemente pierda o perdamos el control de la mente y hasta de la razón. A veces pasa, ¿verdad? Perdemos la mente y la razón, los conflictos. Cuando sabemos que Jesús está en nuestro corazón, pero los problemas son así como estos, tiende la mente a ser rebasada por la seguridad que debería haber en nuestro corazón, que Jesús está allí siempre. No pierdan la razón, hermanos. Porque además la promesa de nuestro Señor Jesucristo siempre va a tener fiel cumplimiento, aún en medio de las tormentas, como se lee en el Salmo capítulo 91, versículo 15 y versículo 16. Dijo el Señor: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué versículo, hermanos, ¿verdad? Él va a estar ahí. El versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló cuando estaban en ese pánico, les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La voz de Jesús llegó claramente a ellos en medio de la tormenta. Cuando estaban en ese pánico, allí llegó la voz de Jesús. Sus palabras eran palabras de aliento que los instaba a dejar de tener miedo. Por eso les decía: tengan ánimo, no teman. Hermanos, tengan ánimo. Hermanos, tengan ánimo, no teman. No teman, hermanos. Como dijo el apóstol: hermanos míos, esto no debe ser así. No teman. El Señor ya está ahí en tu corazón, en tu vida. Él sabe, Él conoce tu vida, todo lo que estás pasando. No temas. Sin duda Jesús ya había orado en el monte por ellos, pero cuando la tormenta arreció y golpeó sobre los discípulos, Él acudió inmediatamente en su ayuda. Cuando estaban presos del miedo, cuando el miedo ya había rebasado su mente y la razón,
cuando ya podía más el miedo que la seguridad de la presencia de Dios en sus vidas, él corrió de inmediato. Y las palabras de aliento, ¿saben cuáles fueron? Yo soy, dijo el Señor. Tomen ánimo, no teman. Yo soy. De hecho, el Señor Jesús usó varias veces el término yo soy. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el último. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy tu Salvador. A Jacob le dijo por medio de Isaías a la tribu, oh Jacob, ¿cómo dijo? No temas, gusano de Jacob, yo soy tu redentor. ¿Ya lo oyeron, gusano, hermanos? No teman, Él es nuestro redentor, está ahí. Cuando descubrimos la presencia de Cristo en nuestra vida, los temores desaparecen y se produce paz y gozo en nuestra alma. Nada podrá aterrorizar a quien tiene en Cristo todo, incluso la muerte. Incluso la muerte, como se lo dijo Pablo en su primer carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Dile que está a tu lado, eres de Cristo, no temas. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro a Jesús y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dudaba Pedro que ese hombre que caminaba sobre las aguas era Jesús. Por eso le dijo, si eres. No, fíjense que no. A Pedro le volvió a salir lo gallo ahí, ¿verdad? Ninguno de otros le dijo a Jesús, Señor, Juan o quien ha estado ahí, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Fue Pedro el que lo hizo. Pero él no estaba dudando de que era Jesús. Claro, ustedes se dejó llevar porque ellos se atemorizaron y creyeron que era un fantasma, porque gritaron un fantasma. Pero ahí ya Jesús ya estaba ubicado, reconocido por ellos. El original lo expresa de esta manera. Pedro no le dijo, si eres, el Señor manda que yo vaya. Él le dijo, ya que verdaderamente eres tú, manda que yo vaya a ti. Lo reconoció, ya vi que eres tú, Jesús. Manda que yo vaya a ti. No había duda en Pedro. El que estaba al lado de ellos era el Señor. Pedro lo sabía. Y lo único que Pedro quería era ir a él, estar a su lado, tal vez por el miedo que sentía. ¿Estaría Pedro dispuesto a caminar las aguas por sí mismo? No. ¿Estaría pensando en el poder que ya había recibido anteriormente por Jesús cuando les dijo, vayan en mi nombre y les doy potestad sobre esto? Y llegó a pensar, quizá dijo, bueno, tengo el poder, me voy a bajar y voy a ir a Jesús. No. Pedro no se lanzó precipitadamente al mar. Él le pidió permiso a Jesús para hacerlo. Pero es sorprendente el modo en que Pedro le dirige el ruego a Jesús. Sorprende, porque él le dice, manda, ordena que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Hermanos, aquí hay mucho más que un simple deseo de Pedro de poder caminar sobre el agua. Pedro está reconociendo el señorío de Jesús. Pedro está reconociendo la divinidad de Jesús. Pedro está reconociendo la autoridad suprema de Jesús.
Porque Pedro no le dijo: Señor, concédeme que yo vaya a ti sobre las aguas. No, él le dijo: Señor, manda. Es decir, Señor, determina, ordena para que esto suceda. Ajá. Muchas veces lo hemos dicho aquí, la escritura cuando se lee no se debe leer deductivamente. Porque cuando tú lees y deduces, tuerces el significado del texto o el propósito de la historia. Y muchos deducen y dicen: bueno, si Jesús es mi Señor y Él nos dio autoridad y yo tengo su autoridad, entonces yo puedo hacer lo mismo que Él está haciendo. Entonces voy a irme al lago de Tequesquitengo y voy a caminar sobre el lago, sobre el mar. Deducción. Y de ahí otro dedujo y dijo: somos Jehová Junior. Porque el Antiguo Testamento dijo: Dios es hoy. Sí, así lo dice, literal. Bueno, y si Dios es Jehová y Dios es poderoso, y el Antiguo Testamento dice: Dios es hoy, ahí ya está, lo tengo. Somos Jehová Junior. Ajá. Deducción. Está muy lejos de la interpretación bíblica. Porque además la Biblia se interpreta a sí misma. Con otros versículos de la Biblia nos da la respuesta cuando algún versículo no se entiende. Entonces Pedro entiende eso. Pedro no dice: yo soy Jehová Junior y ahora soy Jesus Junior. Entonces soy Peter Junior, Peter Pan, Peter yo qué sé. Dijo: voy a caminar sobre las aguas. No, dijo: Señor, manda, ordena, determina para que esto suceda. Pedro no estaba interesado en experimentar el milagro y saber qué se sentía andar sobre el mar. El interés de Pedro era o estaba centrado en Jesús, en que se hiciera la voluntad de Jesús. Cuando le dijo: tú ordena. O sea, Pedro sujetó su deseo y su propia voluntad al deseo y a la voluntad soberana del Señor. Y cuando vayas al parque de los Venados allá y digas: vamos a comer nuestra carnita asada, vamos a hacer picnic, y ves que el cielo se pone negro, ni se te ocurra decir: le ordeno que se detenga para que yo pueda hacer mi carnita asada. Ni se te ocurra. Ordeno que se pare la lluvia, ordeno que el sol no caliente tanto, porque ni se te ocurra. Tú no eres Dios. Solo el Creador tiene autoridad sobre su creación. Tú eres criatura y criatura de Dios. ¿Aceptan eso, hermanos? Verso 29. Cuando Pedro le dice: ordena, Jesús le dice: ven. Ahí está, le ordena: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces Pedro ruega a Jesús que lo mande ir hasta él. El amor que Pedro sentía por Jesús despertaba en él un deseo intenso también de estar a su lado. El Señor concedió la petición de Pedro y le dijo: ven. El apóstol Pedro salió de la barca literalmente y bajó. Pero aquí hay que decir algo: Pedro no fue una máquina en las manos de Jesús, ¿sí? Sino un hombre que estaba ejerciendo su fe en Jesús. Le dijo: tú manda y yo obedezco. Tú di rana y yo salto. Pero si no, no. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces él quería estar con él, pero él tenía que esperar la orden del Señor.
Entonces el texto dice que caminó hasta que llegó junto a Jesús. Entonces Pedro comienza también a caminar sobre las aguas, pero con el poder de Cristo. Esto es clarísimo. En el poder de Cristo. O sea, Cristo le concedió, Cristo le ordenó que viniera. En ese poder, en esa orden, en esa autoridad soberana, es que Pedro pudo bajar del barco y caminar hacia él. Amén, hermanos. Váyalo aplicando a su vida, ¿eh? Pero el verso 30 dice que al ver Pedro el fuerte viento, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Todo iba bien, ¿a poco no? Todo iba bien, hermanos. ¿Hasta qué momento? Hasta que vio el viento. Lo acabamos de leer. Hasta que vio el efecto del viento. Al principio, cuando él está pidiendo al Señor y le está diciendo que ordene que él vaya, que él le ordene a Pedro que vaya, Pedro tiene sus ojos puestos en Jesús, pero después los apartó y su fe se nubló con los efectos de la tormenta, y entonces nació el miedo. Ya había llegado, pero su fe se debilitó. No había perdido totalmente la fe, pero sí se debilitó. Tenía poca fe. ¿En qué fe? ¿En que podía seguir caminando? No, en Jesús, porque quitó la mirada de Jesús. Por eso tú nunca debes perder la fe por los problemas. Los problemas no deben, hermanos, hacernos perder la fe. Todo lo contrario, deben consolidar nuestra fe. Pero cuando tú haces lo que Pedro hizo, de empezar a ver los problemas, tú ya estás dejando de ver a Cristo. Porque empiezas a tronarte los dedos y a preguntarte: ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a resolver? ¿Y a quién le pido prestado? ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Y si me muero, mis hijos van a dejar desamparados? ¿Y mi esposo se va a casar con otra? Ya dejaste de ver a Cristo. Y te vas a hundir. Si no es que algunos ya están medio hundidos. Es la realidad. Te vas a hundir. En el mundo se viven muchas cosas, hermanos. Se requiere una fe sólida en Jesús. Ahora que estuve unos días predicando en la sierra de Oaxaca, y el hermano que me invitó me hizo un mapa para llegar y me dijo: en lugar de que te sigas por Oaxaca vía corta, te vas a agarrar este camino y te vas a ahorrar media hora, y después va a entroncar con otro tramo que te lleva hasta allá. Le dije: ok, y así seguí el mapa, ¿verdad? Pero ellos no contaban con que ese camino, después de cosas, lluvias, estaba lleno de hoyos, y ahí me ven, hermano, todo el tiempo. No, bueno, ahí vamos. Y adelante de mí venía una camioneta en un camino solo, totalmente solo el camino. Se sentía inseguro, y ustedes saben lo que pasa en esas carreteras, ¿verdad? Inseguro. Bueno, y oramos al Señor, depositamos nuestra confianza en ti. Danos de tu paz para salir adelante de este tramo largo que era de 1 hora. Y entonces más adelante viene una camioneta y yo lo alcanzo. Entonces lo que hago, como venía muy despacio, yo pude rebasarlo, lo rebasé. Y el de la camioneta me volteó a ver, un muchacho con una cara como de miedo. No sé qué pensó en nosotros, ¿verdad? Lo rebasé y me seguí. Y más adelante yo creo que él razonó, y él ha de haber dicho: ¿qué tal si me están esperando adelante? Entonces le aceleró y en medio de los hoyos me volvió a rebasar. Se fue, iba la camioneta así, ¿no? Y dije: híjole, bueno, se entiende por el clima de inseguridad que vivimos. Ajá. Pero más adelante yo creo que en esa carrera y velocidad la esposa se le revolvió el estómago. Y lo alcanzamos y la esposa estaba afuera. ¿Sí? Y entonces cuando vamos llegando y lo voy a rebasar, ¿qué creen que hace el chofer, el que iba manejando? Traía un bebé. Agarra el bebé
y lo saca por la ventana para que viéramos que llevaba un bebé, que eran una familia, que no les hiciéramos daño. ¿Sí? Es el clima que vive nuestro país, ¿no? Yo, si supieran que soy pastor, profeta, evangelista, apóstol y maestro, y ya nos fuimos. El mundo se hunde porque no tiene en quién confiar, pero nosotros sí tenemos en quién confiar. El problema está en que vemos el fuerte viento, como lo dice el 30. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: sálvame, Señor. Alguien dijo algo muy interesante. Este Pedro dijo, este Pedro es una persona interesantísima. Nada hace a medias. Cuando es bueno, es muy bueno. Cuando es malo, es muy malo. Cuando se arrepiente, hasta llora amargamente. Pasa de una vehemente declaración de lealtad cuando dijo: Señor, nada, aunque todos se escandalicen, yo jamás me escandalizaré. Pasa al otro extremo de la negación más baja. 3 veces maldijo con maldición no conocer a Jesús. De un día que le dijo a Jesús: no me lavarás los pies, Señor, ¿cómo crees? Después le dijo: no solo los pies, también las manos y la cabeza. Este Pedro es una persona interesantísima, ¿verdad? El efecto del miedo debilitó la fe y comenzó a hundirse porque desvió su mirada de Jesús, ya lo dijimos. El poder de Dios es el que nos guarda. La fe es la respuesta para disfrutar de ese poder. Todas nuestras victorias están aseguradas en Cristo a través de nuestra fe, porque ahí está Cristo para darnos la victoria. Pero si nuestra fe no está en Cristo, no va a haber victorias, va a haber solo derrotas. Porque todo el que es nacido de Dios, dijo Juan, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Tú puedes vencer, a lo mejor no puedes vencer la enfermedad, pero sí puedes por tu fe vencer el miedo a la enfermedad. Y esta es la victoria de nosotros, nuestra fe, que el mundo dice: ¿cómo es posible? Te estás muriendo y estás como si nada. Esa es mi victoria, mi fe en Él. Y mi fe no en que me va a levantar precisamente, mi fe en que si muero, al abrir mis ojos estaré en los brazos de mi Señor Jesucristo. Esa es nuestra victoria, hermanos. Por eso los que solamente son profesantes pero no comprometidos se hunden para siempre. Los verdaderos cristianos podemos comenzar a hundirnos, pero no nos vamos a hundir definitivamente, porque Dios no deja para siempre caído al justo, ¿verdad? La oración de Pedro fue sencilla. Jeremías, no lo busquen, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. El clamor aquí fue literalmente un grito de auxilio al Señor. Fue literal, un grito de auxilio. ¿Hay que gritarle a Dios entonces? No hace falta gritarle a Dios. Pero Pedro le gritó. Sí, tenía miedo. Pero no es un principio, no es una enseñanza, no es una base de fe. No hay que gritarle a Dios. Él puede oírnos si oramos desde nuestra mente, desde nuestro corazón en silencio o hablando. Él lo oye. Lo que está estableciendo el texto es un clamor o es un grito desde el corazón. Eso es.
Verso 31, estoy cortando un poquito para irnos más o menos a tiempo. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Notan que la salvación de Jesús fue al mismo tiempo que el clamor de Pedro. Al mismo tiempo. No era necesario que Jesús hubiese tomado a Pedro de la mano para salvarlo. Una palabra de su poder hubiera sido suficiente, ¿no? Pero el Señor quería que Pedro, que tenía una fe pequeña y débil, sintiese el contacto de su mano que expresaba el amor y el poder de Cristo. Ese es nuestro Señor. La mano del Señor siempre está pronto para socorrernos a cualquiera de nosotros cuando estamos hundiéndonos, pero Él quiere que salga un grito de auxilio desde nuestro corazón. Y puede ser en tu mente, ¿eh? Y ese es el amor de Dios. Pero junto con el amor está la corrección. Porque le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le expresó su amor porque le dio la mano, porque lo ayudó, porque lo sacó. Pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí viene la corrección de Jesús. Y es que el Señor corrige y reprende a los que verdaderamente ama. Ajá. Yo reprendo y castigo, dijo Juan, a todos los que amo, escribió Juan. Lo dijo Jesús: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús reprendió la duda de Pedro. No tanto su poca fe, sino su duda. Una fe verdadera puede estar presente, aunque sea en poca cantidad. Basta una pequeña cantidad de verdadera fe para mover montañas. El problema entonces no es tener poca fe, sino empequeñecer la fe que tenemos. ¿Verdad que tienes fe? No la hagas chiquita, no la empequeñezcas. No solo le exhortó y le reprendió por su poca fe, también le dijo que no había razón para dudar. ¿Por qué dudaste? Como si le dijese: ¿qué razones te movieron a la duda, Pedro? Ay, Señor, ¿cómo que qué razones? La tempestad, las olas, el mar embravecido. Pero yo estaba contigo, me estabas viendo, me tenías a mí. Ay, pastor, ¿cómo que por qué dudé? Señor, ¿por qué dudé si el terremoto fue de 7 grados? Claro, porque no me estabas viendo a mí. Ay, ya dijeron en las noticias que viene una réplica y que las réplicas son de 9 grados. Y ya dijeron que hay una falla, la falla de San Andrés va a venir de 11 grados. Ay, ya llévame, Señor. ¿Por qué dudaste? Por eso eres así de miedoso, de miedosa. Tiembla y te desmayas, te traen el alcohol para que lo huelas y te levantas y te vuelves a desmayar y tráiganme al especialista y llévenme en camilla y por favor no quiero saber nada. Hombres de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Y si me muero, pastor? ¿Y si me cae una barda encima? Sería ganancia. Bueno, voy a terminar. Versículo 32, que conste sin haber terminado, ¿eh? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ellos se acordaron seguramente de las profecías de Isaías, cuando dijo: y nacerá de una virgen un niño y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres, déjeme decirlo de esta manera, verdaderamente eres Dios.
Ajá. Eso es lo que realmente estaban diciendo. Cuando nosotros reconocemos que al que tenemos en nuestro corazón es Dios, debemos hacer lo que hicieron ellos: lo adoraron. Ajá. El mundo a veces dice de Jesús: fue un buen hombre, fue un gran sabio, fue un profeta. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres Juan. ¿Y quién decís ustedes, mis discípulos, mis hijos, que soy yo? Y otra vez Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Leamos Romanos 8:31 y con esta lectura terminamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, leamos todos en voz alta el versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dile al que está a tu lado: ¿quién contra ti? Dios está contigo. Amén. Oremos. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a adorarlo como lo hizo Pedro, como lo hicieron los discípulos cuando reconocieron que Jesús es Dios. Abran su boca y comiencen a adorarlo en voz alta, por favor. Todos. Todos. Piensa de todo lo que te ha librado el Señor. Piensa esas tormentas que el Señor te libró, ese mar encrespado. Dios, Jesús te libró. Adóralo por eso. Verdaderamente es Dios con nosotros. Emmanuel está en medio de esta iglesia, está dentro de cada corazón aquí presente. Cuando te encuentres en esa adversidad, en ese problema, saca de tu corazón el grito de auxilio y Él estará ahí y te va a decir: no temas. Cobra fuerza, no temas. Sigue haciéndolo. Pídele ahora, pasemos de la adoración y digámosle al Señor ahí en voz alta con tus propias palabras: Señor, auméntame la fe. Reconoce tu vulnerabilidad, tu debilidad, tus temores. Hay que reconocerlo. Reconozco, Señor, que cuando llega la enfermedad, mi debilidad es grande, mi fe se viene abajo. Cuando viene el problema económico, mi fe se derriba. Cuando tengo problemas en la iglesia, mi fe se debilita. Cuando tengo problemas en mi familia, mi fe se debilita, Señor. Y es que he quitado mi mirada de ti, lo reconozco. Tú me has dado la orden como a Pedro, me has dicho: ven a mí sin miedo, ven a mí sin temor. No veas el viento, no veas el problema, mírame a mí, fija tus ojos en mí. Aunque sientas que te hundes, eso es normal
y siempre va a ser así. Pero no dejes de mirarme. Yo voy a probar tu fe. Tu fe, que es más preciada que el oro, va a ser probada. Jesús le dijo un día a Pedro: Pedro, Satanás vino a mí y me dijo que te entregue a él, que te permita zarandearte como al trigo. Y sabes una cosa, Pedro, se lo he permitido. Pero no te preocupes, Pedro, yo estoy orando por ti, le dijo Jesús. Yo voy a rogar para que tu fe no caiga, que no se desvanezca. Jesús es nuestro intercesor y Él está intercediendo delante del Padre de la misma manera para que nuestra fe no caiga. Dile a Él en esta hora: Señor, no quitaré mi mirada de ti. Ya aprendí, Señor, tu lección. Ya sé que ves mi situación. Ya sé que sabes lo que necesito. Ahora entiendo mejor que siempre has sabido lo que me pasa. Pero muchas veces no he visto tu respuesta cuando yo la he querido, y por eso he menguado en mi fe y me he desvanecido muchas veces. Pero hoy te pido perdón, Señor, y quiero que sepas que pondré todo mi esfuerzo y toda mi concentración para no quitar mi mirada de ti. Que en mí sea como Pablo le escribió a los romanos, que todo obre para bien. Para los que te amamos. Y Señor, dame también una palabra de fe para llevársela a mi familiar, a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero, a mi jefe de trabajo. Llevarle tu mensaje y tu palabra, Señor, y que ellos vean en mí que soy un hombre, una mujer de fe, que mi fe no cae, que a veces me hundo, pero que me repongo, que no me rebasa el miedo, que no me rebasa la crisis ni la tragedia, que mi fe está puesta en ti. Y como dice el canto, Señor, me quedaré y esperaré hasta que tu gloria sea formada en mí. Ahora volvamos a adorarlo. Solo adóralo.